El tema que vamos a tratar es el Yom Kippur. ¿Qué es esa fiesta? Yom Yonki. Kippur no podemos considerarlo como una festividad, porque no tiene las características de una fiesta. Ajá. Es un día o el cumplimiento de un periodo de 10 días. Ya digo, no es una festividad, es un día, pero Yom Kippur es el día más importante, más solemne, más sagrado de todo el calendario judío. Mm. Yom Kippur se conoce con varios nombres. Uno es el Día del Perdón, pero el nombre que más se conoce a raíz de la Biblia es el Día de la Expiación. Sí. Ya digo, no es una fiesta, y entra dentro de los denominados Yamim Noraim, que son Ah. días terribles, o sea, días no agradables, días de eso. Y la esencia del día lo podemos encontrar en el capítulo 7, verso 14 del segundo libro de Crónica, donde dice: si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, ese humillarse del pueblo, de buscar el rostro de Dios, de arrepentirse de sus malos, de sus malos caminos. Ese sentido es el sentido del día del Yom Kippur. Sí. Es en el día décimo del mes de Tisei, que en este año nuestro de 2020 comenzaría el domingo al anochecer del domingo 27 de septiembre y acabaría el atardecer del lunes 28. Sí. Es cuando según el cómputo de los días hebreos, de noche de atardecer a atardecer, y es cuando se celebra el día del Yom Kippur, o el día de la expiación o del perdón. Una fecha relacionada con el Yom Kippur es 10 días antes, cuando se celebra la fiesta de Rosh Hashanah, que esto es el comienzo del año en Israel, que este año coincide con el 18 al 20 de septiembre, 10 días antes de Yom Kippur. Estos 10 días antes del Yom Kippur son llamados días del juicio. Y son días que tienen la característica de la autorreflexión, de un balance tanto individual como colectivo del año que ha pasado. Y la culminación de ese proceso de 10 días es Yom Kippur, Sí. cuando, según la tradición, según la enseñanza de los rabinos, Dios juzga a los hombres de acuerdo a sus acciones y determina cuál va a ser el futuro el destino del año siguiente. Un destino que puede llevarles incluso a morir, a perder la vida en ese año siguiente. Es tan terrible este día que incluso los judíos no observantes, que no asisten nunca a la sinagoga, pues ese día asisten a la sinagoga, están todo el día en la sinagoga, por lo terrible del día, porque toca. Otra palabra que tiene mucha relación y que hemos oído, se menciona, y tiene que relación con el principio del año, con Rosh Hashanah, es el día de las trompetas, que hoy le hemos llamado Yom Teruah. Que significa más o menos el día de hacer sonar el shofar, el cuerno de cabra, o de hacer sonar. Hay que tener en cuenta que este periodo de 10 días de Rosh Hashanah a Yom Kippur está al principio del otoño, y marca una separación entre las festividades propias de la primavera, la
las dos festividades de peregrinación, Pesaj y Shavuot, y comienzan las festividades y los días que tienen que ver con el otoño. Jesús, nuestro Señor Jesús, cumplió las festividades en su vida, en su obra, en su ministerio, y eso lo iremos viendo conforme desarrollemos el tema de las festividades de la primavera, pero faltan por cumplir las festividades otoñales. Y ya digo, es el principio de las festividades del otoño, de este tiempo. Y hacer sonar la trompeta en esos 10 días se interpreta como el sonido del shofar es un lamento. Es un lamento, sí. Y viene a entender, en este caso, en esos 10 días, a llamar al israelita, llamar al judío, a llamarlo al arrepentimiento. No es el sonido de batalla, de alerta, nada, sino de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el eminente juicio de Dios, en este caso, en ese tiempo anual, está llegando, se está acercando. Y por lo tanto esos 10 días de Rosh Hashanah a Yom Kippur son días de arrepentimiento, de humillarse delante de Dios, de buscar el perdón. Y el sentido del Pesaj es el que veíamos antes en Segunda de Crónica, humillarse y buscar el rostro del Señor. ¿Dónde leemos en la Biblia sobre este día? En la Biblia especialmente está en el libro del Levítico, donde podemos leer, no vamos a leer todos los pasajes, sino quizás el principal del libro del Levítico capítulo 23, verso del 26 al 32. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ya démonos cuenta, Dios aquí dice, es día de expiación, de afligiréis vuestras almas, y habrá un sacrificio cruento, no incruento. Sacrificio que lleva derramamiento de sangre. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliar delante de Jehová vuestro Dios. O sea, se nos entiende que el pueblo se presenta delante de Dios como pecador y viene a buscar la reconciliación con Dios. Porque toda persona que no se afligiera en ese mismo día será cortada de su pueblo. Vemos que hay incluso una sentencia de muerte. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Es un día a observar, estén donde estén. No es necesario observarlo si estás en Jerusalén. No hay que subir. Donde quiera que habitéis, ese día hay que observarlo. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Ya repito, es el día más solemne. Esté el judío donde esté, tiene la obligación de guardar estos preceptos y estos principios, de humillarse delante de Dios y reconciliarse con Dios. Y tiene la característica de un sabbat de sabás, la característica de abstenerse de toda obra. ¿Por qué? Porque en la mentalidad hebrea es que ese día marca un antes y un después. ¿Entre el pueblo de Israel ese día se observa igual que antiguamente? No, actualmente ya no se observa igual, por una sencilla razón.
hacía falta el templo, después antes el tabernáculo, y juntamente con el templo y el tabernáculo hacía falta dos elementos indiscutibles y necesarios. Uno, el altar de los sacrificios, y otro, el propiciatorio, el altar de la tabla de oro que había sobre la cubierta del arca del pacto, el arca del testimonio. Esto en el año 114. El templo fue destruido, saqueado, el propiciatorio con el arca de la alianza desaparecieron, y por lo tanto ya no había lugar donde se pudiera rociar la sangre de los sacrificios. Ya no puede celebrarse el ritual tal como lo hallamos en número 29. Sí. Y actualmente en la sinagoga se sustituye todo esto con la humillación, el ayuno, el arrepentimiento, ponerse en paz unos con otros y buscar el favor de Dios. Ahora, no obstante, vamos a ver un poco cómo era el ritual que nuestro Señor Jesús pudo tener por lo menos ocasión en alguna vez de contemplarlo en el templo. En el día de la expiación se hacía un sacrificio especial para expiar los pecados de todo el pueblo de Israel. Este sacrificio lo llevaba a cabo el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la única vez que ministraba en el templo, la única vez en el año. Pero era la única vez que el sumo sacerdote aparecía vestido con el lino blanco, de las ropas blancas para el sacrificio. Era la única vez que aparecía con las vestiduras de gloria y hermosura, con el efod de oro y todo esto. Conforme el ritual del templo era muy largo, duraba muchas horas. Pero resumiendo el asunto, antes de que el sumo sacerdote pudiera ofrecer el sacrificio por el pueblo, de expiación por el pueblo, él tenía que ofrecer sacrificios en primer lugar por la expiación de él mismo y por los de toda su casa. Sí. Eso está en Levítico 16. Luego también tenía que ofrecer y purificar todo el templo y sus utensilios. O sea, había que lavar todo el templo, todos los utensilios, todo el altar, todo había que lavarlo y purificarlo ese mismo día. Porque el concepto que tenía que transmitirse al pueblo que estaba observando todo ese ceremonial, es que el sumo sacerdote tenía que estar limpio para poder interceder por otros, y que toda la casa tenía que estar limpia, santificada, para poder ser apta para ofrecer el sacrificio de expiación por todo el pueblo. Y aquí entendemos un poco más que la santidad conviene a tu casa, ¿no? Cuando ya el sumo sacerdote y el templo habían sido purificados, él podía comenzar a sacrificar en nombre de todo el pueblo de Israel. Para ese momento, todo el pueblo estaba ayunando, expectante, arrepintiéndose, poniéndose en cuentas con Dios, poniéndose en cuentas entre ellos, y solamente quedaban haciendo todo lo necesario, porque solamente quedaban a la expectativa de si Dios los iba a perdonar ese año o no iba a perdonarlos. Para el sacrificio de expiación por el pueblo se elegían 2 machos cabríos, cada uno de los cuales tenía un propósito muy especial. Eso lo leemos en el capítulo 16 del libro del Levítico, los versos 7 y 8. Dice así: después tomará a los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Ahora no metamos en la problemática de interpretar el nombre de Azazel. Cada cual tiene su propia opinión, pero había un macho cabrío que era la suerte caía para Jehová. Luego de que el sumo sacerdote, y lo realizaba él, no los sacerdotes tenían que realizarlo,
sacrificaba este animal en el altar del holocausto. El sumo sacerdote recogía en un tazón de oro, recogía la sangre del animal y la llevaba al lugar santísimo. Era el único día en el año en la cual el sumo sacerdote, la única ocasión que el sumo sacerdote entraba dentro del lugar santísimo. Ningún día en el resto del año entraba. Ahí lo que el sacerdote podía ver es la sangre seca que habría rociado el año anterior. Y ahora iba, no en balde, en la Biblia se nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él entraba en el lugar santísimo para rociar 7 veces esa sangre sobre el propiciatorio, la tabla de oro del pacto. Y antes tenía que tener la precaución de llenar, de hacer una cortina de incienso que delante de él le tapara la posibilidad de ver cara a cara a Dios. ¿Por qué? Porque se había estipulado que quien lo veía moría. Sí. Entonces, en este lugar, el lugar más especial del templo, que era el lugar sobre el propiciatorio, el lugar donde Dios se juntaba con su pueblo, en ese lugar representaba estar cara a cara con Dios. El sumo sacerdote, como representante de todo el pueblo, con el incensario en una mano y la sangre en la otra, estaba a cara con Dios. Esto, la imagen que puede transmitirnos a la mente, es que nuestro Señor Jesús, cuando vuelva la segunda vez a la tierra, Él vendrá a quitar toda iniquidad y a prepararnos para ese día, ya que sin santidad nadie verá al Señor. Sí, así es. Cuando el sumo sacerdote iba a entrar en el lugar santísimo, no entraba con la ropa de gloria, se quitaba el pectoral, se quitaba el efod, se quitaba la diadema de oro, la mitra de oro, y solamente vestía delante de Dios el alba, las piezas de lino blanco y fino. Piezas, ropa que estaba manchado con la sangre del sacrificio. Sí. Empecemos a pensar un poco en todo eso. Ahora, el otro macho, el macho para Azazel. El destino del otro macho era un destino distinto. También era la muerte, pero de manera distinta. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. El nombre es Azazel y la traducción que se suele dar más normal es chivo que se aleja, que se aparta, lo que nosotros entendemos en castellano y en muchas lenguas, el chivo expiatorio. Sí. ¿Qué lo que se hacía sobre ese chivo? Pues vamos al texto de Levítico y dice, y pondrán a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y él lo enviará al desierto por mando de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto.
O sea, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre el macho cabrío y sobre el macho cabrío confesaba todos los pecados del pueblo, por nombres, eso. No me arrepiento, sino una confesión general, genuina, porque hemos pecado en tal cosa y en tal cosa, y en tal cosa y en tal. Una repetición y un repaso continuo de toda la ley. Eran puestos sobre aquel macho cabrío. Y entonces, por manos de alguien que había elegido, era empujado. Ahí habían diferencias. Unos decían que tenía que ser empujado al desierto para que allí llevara el pecado, los alejara, saliera del campamento y se fuera lejos. Saliera de Jerusalén, cuando Jerusalén ya estaba edificada, y se fuera lejos de la ciudad de Jerusalén, llevando lejos, a tierra inhabitada, el pecado del pueblo, los pecados del pueblo. Otros interpretaban que el macho había que empujarlo hasta que cayera por un barranco, y si no moría al caer por el barranco, que él ya se fuera y se alejara medio herido hasta que muriera en el desierto. La cuestión es que ese macho cabrío, uno había muerto en el altar y hacía la expiación, pero otro se llevaba el pecado de todo el pueblo. Ahora, hay una tradición muy curiosa en eso. A ese macho cabrío se le colocaba una cinta roja escarlata en el cuello, y también un pedazo de esa cinta la amarraban en la puerta del templo. Eso es una tradición, lo recoge la Mishnah en una parte del Talmud. El hombre encargado llevaba el chivo expiatorio del desierto y lo dejaba allí, o bien como otro lo acorralaba hasta que caía por un despeñadero y normalmente moría. Ahora, según la Mishnah, en los registros que hay en la Mishnah en cuanto a la celebración del Yom Kippur, normalmente sucedió un milagro. Luego que el chivo expiatorio se iba y el otro había sido sacrificado, la cinta roja que estaba atada a la puerta del templo se volvía blanca. Y esto servía de señal para que el pueblo supiera que Jehová les había perdonado. Y de aquí podemos tener esta relación de si vuestros pecados fueron más rojos que la grana, vendrán a ser como blanca lana. Pero la Mishnah también recoge un dato muy curioso. Y es que después de la muerte de Jesús, en el tiempo donde se tuvo que producir la muerte de Jesús, no es que aparezca la Mishnah la muerte de Jesús, pero en el tiempo no volvió a verse ese milagro. Y la cinta año tras año permaneció roja. Y la conclusión es que después del sacrificio de Jesús, de Yeshua, ningún otro sacrificio ha podido sustituir al suyo. Así es. Así es. Ya no es necesario otro cordero. Así es. Ya no es necesario otro sacrificio. La muerte de Jesús sustituyó el sacrificio del macho cabrío. Así es. Entonces la pregunta es, ¿qué relación tiene Yom Kippur, este día, con Jesús? Pues la primera cosa es que Jesús nos habla de un mejor sacrificio. Amén. Y aunque el templo ya no está en pie, ni el altar, ni el propiciatorio, los principios del día de la expiación siguen vigentes hoy día. Sí. Primero se nos dice que guardar ese día es un estatuto perpetuo. Sí. Pero tenemos que entender cómo podemos aplicar esto a la luz del Mesías. El libro de Hebreos
nos explica que los sacrificios en el templo no borran el pecado, pero siempre como sombra para anunciarnos lo que ha de venir. Sí. Leeremos en el libro de Hebreos 10 del 1 al 4, porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, Sí. no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Al guardar el día de la expiación estamos haciendo conciencia de nuestras faltas. Reconocemos que no somos justos, pero esto no es para condenación, no es para esperar si al final del día de la expiación Dios va a concedernos un año más de vida, sino que tengamos conciencia que somos justificados por la gracia de Dios. Hebreos nos explica que los sacrificios no nos salvan, pero sirven para apuntarnos a aquel que nos salva. Amén. Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. En Hebreos 10, del 10 al 14, leemos: en esta voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. De ahí en adelante, esperando Que venga. el otoño, hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. Jesús hizo el sacrificio de la expiación, fue nuestro macho cabrío en su primera venida. Así es. El día del Pesaj, el día de la Pascua, Jesús nos abrió el camino de la reconciliación. Pero en su segunda venida, que es lo que nos apunta la enseñanza en Yom Kippur, el Señor vendrá para terminar la obra que Él comenzó. Ya no necesita morir de nuevo, porque su muerte valió para siempre. Así es. Pero cuando Él venga en su segunda venida, Él pondrá fin a la iniquidad, quitando la tendencia que se abrió con la desobediencia de nuestros padres en el jardín del Edén. Así es. Mientras tanto, a celebrar el día de la expiación, año tras año, recordamos lo que Jesús hizo y hará, que tendemos a olvidar lo que hará. No solamente recordamos que Jesús murió y resucitó, sino también que va a regresar. Sí. Y cuando lo haga, acabará con la iniquidad de una vez por todas. Pablo nos dijo que cada vez que celebramos la cena del Señor, Sí. la muerte del Señor anunciamos hasta que Él Así es. venga. No anunciamos un hecho solamente en el pasado, sino un hecho futuro que está por acontecer. En Yom Kippur también entramos en conciencia, y debemos de entrar en conciencia de que nosotros debemos de dar una respuesta al sacrificio de Cristo. Y esta es la santificación. Así es. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Cada cual decidimos si en el último Yom Kippur, que está por venir, nos enfrentaremos a Cristo como juez o como nuestro abogado.
Y hay que entender que Él no ha perdido ningún juicio. Nuestro abogado defensor no ha perdido ningún juicio. Cuando aceptamos a Jesús como a Yeshua como nuestro Señor y Salvador personal, Él se convierte en nuestro abogado. Amén. Así es. Y para terminar, creo que si pudieran profundizar mucho más, pero creo que con esto cada creyente nacido de nuevo puede valorar que hay mucho que celebrar en el Yom Kippur, en ese día terrible, pero que para nosotros no es un día terrible. Primero, recordamos el sacrificio de Yeshua, de Jesús, en la cruz del Calvario, por nosotros. Y cómo fuimos perdonados de nuestros pecadores. Pesaj, Pascua. Celebramos que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida, una vez y para siempre. Amén. Si permanecemos en Él y Él en nosotros, no olvidemos que el judío esperaba que Dios, los ángeles, anotaran su nombre ese día en el libro de la vida para vivir un día más. Amén. En el libro de la vida. Sabías. Y tercero, celebramos Yom Kippur como un ensayo profético de lo que pronto sucederá ante el gran trono blanco, cuando próximamente regrese Yeshua en gloria por su pueblo. Amén. Que el Señor os bendiga.